¿Sabías que platicar con amigos es sanador y liberador para el alma? ¿Te has preguntado qué haces aquí y por qué te pasa lo que te pasa? ¿Sabías que lo que crees en tu mente lo creas en tu vida? Somos Mariela, Miyu y Fer. Somos tres almas inquietas en busca de respuestas y de la trascendencia. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en nuestro episodio número 17 de la segunda temporada de Encuentros de Luz. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque además de que, como siempre, me acompañan Fer y Miyu, tenemos una invitada que tiene unos temas para platicarnos. Es una invitada súper interesante. Ella nos platicará todo lo que hace, pero se llama Mina. De lo que nos ha platicado, de lo que sabemos de ella, sabemos que es tarotista, astróloga, chamana, es un estuche de monerías, sabe de todo, es psicoterapeuta también. Entonces, pues como se darán cuenta, tenemos una entrevista muy, muy, muy interesante. Bienvenidas, bienvenida Mina Miyufer. Hola, hola, hola a todos. Muchas gracias por tan calurosa bienvenida. Muchas gracias a ti por darte este espacio para platicar con nosotras. Y bueno, vamos con las preguntas que tenemos preparadas para este episodio, porque queremos platicar de uno de los temas a los que tú te dedicas, que es el chamanismo. Ya tenemos, inclusive ya hicimos un episodio de astrología, un episodio de tarot, pero todo esto que tú haces, además lo complementas con un tema que lo conocemos como chamanismo. Entonces, para entrar en este tema, platícanos quién eres tú, por qué te dedicas a esto, cómo llegaste a esto. A Cuéntanos. ver, ¿quién soy yo? Yo soy Mina. Mina es una persona soy muy curiosa, soy una persona muy curiosa, mi mamá dice que soy una ñoña de Dios. Me gusta mucho investigar, soy muy ñoña, soy acuario. Tengo muchos planetas en acuario. Entonces me gusta mucho investigar, soy muy curiosa, cuando algo me interesa me clavo y soy bien intensa, ¿no? Entonces, sí, yo he estudiado como muchas disciplinas espirituales, ¿no? Me gusta mucho, he estado como en una intensiva búsqueda de Dios desde diferentes perspectivas y desde diferentes disciplinas. Entonces, ¿cómo llegué aquí o cómo llegué hasta esto? Yo siempre he sido bien espiritual, nada más que creo que hasta los 30 y tantos le entré duro a la espiritualidad, como hasta los 30. Porque antes de eso, digamos que no, o sea, había tenido como la conexión, pero no había encontrado un camino. Yo crecí en una familia muy espiritual, pero muy espiritual con muchas vertientes raras, ¿no? Mi abuelo es testigo de Jehová. Entonces es un investigador impresionante con una biblioteca también impresionante. Muy sagitario él de su parte. Muy investigador, de conocimiento de Dios. Y mi abuela era catoliquísima. Catoliquísima tenía una virgen gigante de repujado encima de su cama, ¿no? Una virgen de Guadalupe. Entonces, ellos por azares del destino se casaron y decidieron pasar una vida juntos. Y yo vivía con mi abuela, yo viví mucha parte de mi adolescencia con mi abuela. Y era estarlos escuchando pelear con Biblia en mano y discutir. Se sentaban con un café y con la Biblia en la mano a pelearse todas las tardes, ¿no? Y después de eso me daba risa porque mi abuelita siempre tenía la Biblia cerca de la puerta cuando se separaron, por si llegaban los testigos de Jehová a tener con qué pelearse, ¿no? Le gustaba, era Géminis, le gustaba pelear y discutir y hacerle ahí el cuento. Entonces, como que a partir de ahí a mí me empezó a interesar, mi abuelo me hacía leer como partes de la Biblia y en lugar de o sea, de hacerme un repele de, ay, no, yo no quiero leer esto, me empezó a interesar. Entonces me puse a leerla como a los 13 años y me gustó mucho y me enamoré de historias impresionantes. O sea, uno de mis sueños es ir a ver la obra de José el Soñador, ¿no? Porque me enamoré de la historia de José el Soñador. Y me empecé a clavar mucho con eso, pero como que con el paso de los años, inclusive me acuerdo mucho cuando yo tenía como 16 17 años, tenía un novio al que lo obligaba a ir a misa conmigo. ¿No? A mí me gustaba el ritual. Y el otro, pues lo odiaba, pero su mamá era catoliquísima, entonces me amaba, me adoraba de que nos fuéramos a misa juntos. Y pues el otro, pues decía, bueno, se llevan bien mi mamá y mi novia, ¿no?
Pero pues pasaron los años y yo quería estudiar, pero yo quería estudiar para ser sacerdotisa. Y pues diferencias irreconciliables con la iglesia católica, ¿no? O sea, no iba a llegar después de un punto. Yo me acuerdo inclusive que como a los 12, 13 años, yo le decía a mi abuelita que me mandaran a un internado de monjas para poder estudiar a Dios, porque pues era mi conexión, o sea, era lo que yo conocía como Dios. Entonces, pues yo quería conocer eso. Por supuesto no me mandaron a un internado, me dijeron deja de estar inventando cosas. También me aclararon que yo no iba a poder ser sacerdotisa. Entonces como que empecé a buscar diferentes cosas, ¿no? Y a lo largo de los años aprendí o conocí, también me tocó como el brinco hacia el internet, ¿no? Entonces el ya tener acceso a información me abrió muchísimas puertas y con lo curiosa que soy yo y con lo adicta que soy de las bibliotecas y todo, pues me puse a estudiar, ¿no? Que si cábala, que si budismo, que si hinduismo, que si empecé a entrarle a la astrología, yo creo que como hasta los 20, 26, 27 años, ¿no? No, como a los 25, porque ya este año cumplo 9 años estudiando astrología. Y siempre me río porque digo, ya me eché más años estudiando astrología que lo que me eché estudiando psicoanálisis. Yo soy psicoanalista de profesión. Entonces, ha sido muy, muy autodidacta, ha sido mucho de curiosidad, de meterme a rascarle. Y es hasta los 30 años, 31, que pasaron como muchos sucesos en mi vida que me llevaron a una depresión muy, muy fuerte. Y en esa depresión muy fuerte terminé por azares del destino en una clase de chamanismo de la manera más extraña. O sea, yo tenía que ir a una junta, yo trabajaba en una agencia de publicidad, entonces tenía que ir a una junta que me había pedido mi jefa que fuera. Yo no tenía que haber ido a esa junta, pero me mandaron. Y en el camino conocí a una chava que me invitó a un curso de chamanismo. Fui a la primera clase y me enamoré. ¿Qué es el chamanismo? Que esa es la parte como locochona, porque aparte lo que yo estudié fue una mezcla de chamanismos. Pues el chamanismo son disciplinas, es como la recuperación de disciplinas y de creencias, de muchas creencias de diferentes culturas, ¿no? De indígenas de diferentes culturas. Se cree que los primeros inicios o las primeras cosas como fundamentadas en donde podemos ya documentarlo y cachar, o más bien encontrar los documentos que nos cachen dónde empezó todo, por lo menos con las prácticas más, digamos, más tradicionales, pues es el chamanismo siberiano y el chamanismo tibetano. Entonces es muy budista, ¿no? Es muy, muy conectado con el budismo. Y yo fui a dar a una escuela de tradición oral, que es una escuela del doctor Carlos de León, que es un chamanazazazo, que si lo googlean es un genio. Es también psicólogo él. Él creo que se metió más como a la parte de la gestalt, de la psicología. Y él se fue a estudiar diferentes tipos de chamanismos, entonces lo que hizo fue como mezclar todo en una sola escuela y en un solo curso que se llama chamanismo ontogónico, que mezcla chamanismo siberiano, chamanismo tibetano, cabala, jainismo, hinduismo, budismo y tradición mesoamericana. Que la tradición mesoamericana es la más difícil de recuperar porque realmente no hay registros de prácticas altas accesibles, ¿no? O sea, a lo mejor los purépechas tienen las suyas, pero no las van a soltar, ¿no? No te van a venir a educar sobre eso, los zapotecas tampoco. Ya después de tanta colonización no te dejan entrar a esas cosas y a lo que sí podríamos tener acceso no está completo porque pues, la colonia sí hizo una destrucción muy fuerte de documentación en Mesoamérica, entonces no hay mucho de eso, pero hay conocimiento, por ejemplo, de trabajo con plantas, ¿no? Plantas medicinales, todo ese tipo de cosas que no, yo no le he entrado como tanto a las plantas medicinales, pero sí al trabajo con plantas, ¿no? O sea, de a ver, si mezclamos esto con esto, atrae abundancia, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, ha sido un viajecito de entendimiento y a mí lo que me gustó del chamanismo es que se mezclaba con un entendimiento completo del yo, ¿no? Del entender desde una cosmovisión mucho más budista y mucho más de qué es el karma y qué es como este plano astral y todo eso, aprender a entenderlo desde esa perspectiva. Entonces, pues me clavé, me eché
año y medio, un poquito más, estudiando chamanismo. Todavía sigo a veces estudiando cosas sobre chamanismo justo con la escuela de Carlos de León. Una buena parte de mi familia elegida y de amigos y colegas y gente con la que convivo usualmente son chamanes, ¿no? Trabajan desde el chamanismo. El fin de semana fui al cumpleaños de mi maestra de chamanismo, de una de mis maestras de chamanismo, y todo eran cartas de tarot por todos lados y como cosas bien bonitas y budas por todos lados también pintados. Estuvo muy, muy romanticón, pero es mucho así, o sea, es mucho de comunidad, es mucho de conocimiento en conjunto y es mucho de trabajo a la par y sobre todo de entendimiento de ti mismo, quitándote un poco como ese juicio personal y entendiendo que pues van a haber como cosas que vas a aprender de ti mismo que no te van a gustar, pero pues que las puedes ir trabajando, o entendimiento de que pues hay partes de ti que están medio oscuras y que pues es parte de ti, que lo tienes que aceptar y que tienes que lidiar con ello, ¿no? Entonces ha sido un caminito muy, muy disciplinado de los 30 para acá. Yo tengo 36 años, voy a cumplir 37 ya el mes que entra. Pero yo creo que hasta ese momento agarré disciplina. Antes de eso, todo fue autodidacta, hasta la astrología fue autodidacta. Apenas hace año y medio entré a clases bien de astrología, porque yo necesitaba como ponerle orden a las cosas que yo había aprendido desde hace tantos años, ¿no? O sea, que yo me metía y le rascaba y me acuerdo que mi jefa bloqueaba juntas para que les leyera los horóscopos cuando todavía trabajaba en publicidad, ¿no? Y ponía un post-it afuera de la oficina así de, estamos en llamada, nadie entre, porque estaba yo explicándoles de qué se iba a tratar la luna llena, ¿no? Entonces era me gustaba mucho y me clavaba un montón y todo el mundo me animaba como a seguir por ahí. Hasta que de plano, pues ya, yo creo que fueron mis amigas las que me dijeron, pues, y si ya te dedicas a ser bruja, y a eso me dedico ahora, ¿no? Ya es mi tercer año trabajando más como con cosas holísticas y trabajo energético y todo lo que tiene que ver con la profesionalización del chamanismo y la astrología. Wow, qué interesante. Al final yo creo que también es como un camino muy bonito porque aparte fue algo que te ayudó o han sido herramientas que también te han ayudado como a conocer tu luz y tu sombra y Sí. aprender como a aceptarte y amarte, o sea, que es un camino, el amor propio, digo que es una decisión de todos los días. Sí. Este, pero también, o sea, al mismo tiempo también esas herramientas te han podido servir para ayudar a otros, que también eso yo creo que está increíble. Y a mí me queda como la duda de qué hace un chamán. O sea, si una amiga llega y me dice, oye, es que fui con un chamán y tuve una sesión con un chamán, ¿en cómo funciona? Sí. O no sé, o sea, tú lo complementas también con la astrología y el tarotismo, o cómo es. Básicamente un chamán es como, antes en la antigüedad el chamán era casi casi el médico, ¿no? Era el que te sanaba de cosas físicas, mentales, emocionales, pero sobre todo es el que te ayuda como a hacer sanaciones espirituales y energéticas. Es el encargado del cuerpo energético. Yo siempre digo, el médico es el encargado del cuerpo físico, ¿no? El que te va a curar la vesícula y el páncreas, pero el chamán es el que puede sanar como heridas más profundas. Antes no existían los psicólogos, por ejemplo. Entonces, cuando tenías un episodio depresivo, ibas con el chamán a que el chamán te sacara el demonio que se te había metido y que te estaba provocando depresión, ¿no? O que te estaba provocando ansiedad, bajones energéticos, todo lo que tiene que ver con esa parte como de sanación espiritual y emocional y energética. Eso es lo que hace un chamán. Pasa mucho que llega, ¿no? Una persona a una sesión chamánica y pues piensa que pues vas a hacer todo el show de prender una fogata y vamos a bailar en el fuego y tal, y tocar unos tambores. Eso es más cultural, cada cultura va desarrollando lo suyo. Pero, y yo como tengo como este aprendizaje de la psicoterapia y de trabajo a partir del discurso, yo lo manejo, para mí es más un tema de discurso, es más de
habla conmigo y yo voy cachando qué es lo que te está pesando, echamos tarot, trabajamos, hacemos una limpieza energética, pero sobre todo mi trabajo es como reflejarte a ti qué es lo que te está doliendo y qué es lo que te está pesando para que tú lo puedas trabajar. Siempre es un trabajo de dos vías, ¿no? O sea, siempre es un trabajo de yo te voy a explicar qué es lo que estás sintiendo, pero pues va a ser obviamente tu responsabilidad que lidies con eso y que trabajes con eso, ¿no? Y que vayas a terapia, ¿no? Que ni todo el mundo se burla de mí porque dicen mis amigas, es que fue mi amigo contigo y me dijo, oye, es que la bruja me mandó a terapia. Dice, y nada más le contesté, mira, todo el mundo manda a terapia, esa es su secta, ¿no? Y sí, o sea, primero, para poder limpiar cualquier cosa, todo viene de la cabeza, la energía y la emoción y termina depositándose en el cuerpo, ¿no? Entonces ya a eso se lo mando al médico. Pero sí es un trabajo como de reflejo de tu propia energía para que la puedas entender. Yo creo que estamos a veces tan sumidos en nosotros mismos y en el día a día y en las cosas que hay que hacer todo el tiempo que se nos olvida conectar energéticamente con nosotros, ¿no? Se nos olvida medir nuestra energía y de repente decimos, ay, no sé por qué estoy bien cansada. Si no he hecho tantas cosas, ¿no? Pues sí, pero la energía la traes en el piso porque hay cosas que te están drenando, hay cosas que tú estás permitiendo que entren demasiado y que chupen tu energía. Claro que te llega gente con brujería negra, ¿no? Lo mío es todo de luz, pero pues claro que llega gente con un amarre, hay gente que llega trae pegado ahí algo y hay que limpiarlo y quitárselo, ¿no? Trae ataques energéticos, depende de lo que te dediques y de tu nivel de conciencia y de lo que hagas en tu día a día, se pegan más cosas, ¿no? Entonces es como, pero hasta eso, hasta cuando se te pega algo, mi labor es decir, tú le abriste la puerta, o sea, tú estás permitiendo que esta energía te esté pegando, ¿no? Es mucho un trabajo de conciencia y de reconocimiento. Entonces, pues una sesión es básicamente eso, es básicamente como estar conectando constantemente a la persona consigo misma y estar entendiendo su propio reflejo. Y eso es de repente lo que se vuelve complicado, pero también lo que se vuelve muy fructífero, ¿no? En el trabajo con la otra persona, cuando les entra y dicen, ah, caray, sí es cierto, yo hago estas cosas y mi energía está así, y empiezan a trabajar en sí mismos, pues ya se vuelve como más, ahí sí ya uno se siente hasta orgulloso de la gente que está yendo a sesiones de chamanismo porque muchos lo complementan con la terapia, ¿no? Muchos complementan así de, yo voy a terapia y ahí saco mi discurso, pero llego con Mina y voy entendiendo qué tanto está cambiando mi energía y cómo ir mejorándola y sanándola. Pero básicamente eso, el chamán es el sanador espiritual y energético. Justo una persona me contaba que había ido con un chamán y que le había servido mucho como para entender los procesos que estaba viviendo en ese momento de su vida. Y algo que yo reflexionaba era, wow, o sea, está increíble como toda la descarga energética que pasa, o sea, que pasan en eso, o sea, en esas sesiones, pero al Ujú. final necesitas un complemento como de, ok, ya vi la luz, ya sé lo que tengo que trabajar, Claro, pero a lo mejor necesitas ese complemento de ir a terapia para que te vayan guiando un poco sobre eso que tienes que trabajar, claro. ¿no? Entonces, eso me parece increíble, o sea, el como juntar las dos cosas. Sí, a mí me gusta, por ejemplo, siempre se hacen como una lista, ¿no? Así de, a ver, bueno, pero dime qué cosas tengo que llevar a terapia este mes, ¿no? Y yo, pues sí, ¿no? Ve y platícalo. Yo siempre digo, a ver, en tu carta astral estoy viendo esto y esto y esto. Esto lo tienes que trabajar en terapia. Yo nomás te estoy diciendo lo que encontré, ¿no? Tú tienes que llevar y trabajar. Estas son tus posibilidades y estas son como las deficiencias que vas a tener. Entonces, pues ráscale, ¿no? Ahí ve haciéndote responsable de tu energía. Sí, porque no se te va a solucionar la vida tampoco el ir por ir a una sesión, o sea, ¿no? Con un chamán, o sea, se te vas a ver la luz Exacto. y vas a ver un poco por dónde, pero es un trabajo que también tienes que hacer tú, Y va a ¿no? haber gente que sí te va a ofrecer el millón, o sea, que sí te va a decir, yo te hago una brujería y te consigo el millón, y te lo consiguen, pero pues energéticamente te están chupando otra cosa, ¿no? O sea, ahí es donde uno tiene que aprenderle a medir el agua a los camotes, dirían por ahí. Oye, mira, qué interesante, de verdad. O sea, yo la verdad es que sí me he puesto a pensar. O sea, ahorita todo lo que nos estás diciendo, que más o menos tú agarras herramientas de distintas disciplinas y las haces tuyas. Eso no es un chamán. O sea, yo siento, porque a ver, al final creo que esta palabra chamanismo o el chamán
tiene una connotación cultural Sí. bastante fuerte, ¿no? Hay muchos que dicen, híjole, fui con un chamán y, ¿cómo pudiste ir con el chamán? Y es como diabólico, como malo, ¿no? Y hay otros que dicen, es que ya me tengo que ir a hacer una limpia con un chamán. Y, o sea, esta palabra como chamanismo, de alguna manera tiene una connotación cultural que siento a veces es positiva y a veces no es tan positiva. Entonces, tú en particular has agarrado estas herramientas de distintas disciplinas y has hecho tu propio ritual de chamanismo y lo has hecho y lo has creado a través de tu perspectiva, porque no es en general, Sí, ¿estamos de acuerdo? sí, totalmente. Y por otro lado, nada más te quería preguntar un poquito acerca, en este podcast tenemos una frase súper importante que dice, lo que creas en tu mente, lo creas en tu vida. Entonces, este tipo de situaciones en donde te dicen la bruja, ya sabes, como que el amarre, no sé qué, a mí como que en particular me suena un poquito, sí, tenebroso, Sí, ¿no? hay cosas bien así. Y entonces te quería preguntar un poquito, ¿tú qué opinión tienes de eso? O sea, o cómo lo tratas, o cómo llegas a esta luz, a crear este ritual de luz sin que sea, o sea, negativo, digamos. Sí, sin caer en eso. El trabajo de conciencia y el entendimiento kármico para mí ha sido lo más importante, ¿no? El trabajo de luz justamente trabaja desde mi energía, yo cómo la muevo y cómo la modifico y cómo a partir de mi propia conciencia voy creando las cosas, ¿no? El mentado abracadabra, ¿no? Voy creando mientras lo nombro, mientras lo digo, mientras trabajo constantemente en mí. Entonces, cuando empezamos a meternos, o sea, no te voy a mentir, llega un montón de gente conmigo a pedirme, tú no haces amarres, y yo no, yo los quito, ¿no? Porque para mí la liberación de conciencia es lo primero, ¿no? Pero a lo mejor sí sabes hacerlo, yo no sé ni hacerlo. O sea, ni sé cómo se hace un amarre, seguro me meto a TikTok y averiguo cómo hacerlo, ¿no? Porque es muy fácil hacer magia negra y hacer trabajo energético de manipulación de energía eh, para joder a otros, es muy sencillo. O sea, vaya, pasa alguien y dices, ay, pinche vieja, la odio, ojalá se caiga. Ya estás echando como una verbalización y un decreto feo y una energía negativa, ¿no? Entonces, por eso lo mío es el trabajo de conciencia, porque primero llegan y vienen como con esta idea y es voy a abrirte y te voy a mostrar lo que realmente eres energéticamente para que tú puedas ir trabajando en eso. Sí, yo mezclo como todas estas disciplinas y me inventé también un tipo de sesión chamánica muy eh, a partir de todas las herramientas que yo tengo y trato como de meterme lo más posible, pero siempre desde el trabajo de conciencia. ¿Cómo medimos o cómo juzgamos ese trabajo de conciencia? El entendimiento del karma. O sea, tú vienes a aprender algo en esta vida y van a haber lecciones que vas a aprender en esta vida, sí o sí, porque es parte de lo que tu alma ha elegido vivir y aprender. Entonces, cuando empiezas a querer como manipular el libre albedrío de otras personas o cuando quieres empezar a manipular la energía de otras personas, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. O sea, ahí es donde ya no estás trabajando desde la conciencia, ¿no? Ahí es desde donde ya te está valiendo tu aprendizaje y tu propio karma, ¿no? Lo que ya traes tú para trabajar, que a mí me gusta mucho aclarar eso del karma, ¿no? Que mucha gente viene y dice, es que el karma es el castigo por tus malas acciones. Y yo digo, esa es una versión muy gringa que nos inventaron, que nos inventamos en Occidente, ¿no? Porque en realidad nadie habla de malas acciones, ¿no? Todo el mundo te dice, yo lo describo como el plan de estudios, ¿no? El karma es, vas a aprender matemáticas 1, matemáticas 2 y matemáticas 3. Tú puedes no entrar a la clase, pero a huevo vas a pasar matemáticas 3 en algún momento. O sea, tú puedes llegar cruda a la clase y pasarlo y vivir ese examen como un cansancio total de no puedo más conmigo, ¿no? O puedes vivirlo desde ok, esta es mi clase de matemáticas 3, traigo mi cuaderno, traigo mi pluma y traigo mis plumones y me siento hasta delante del salón porque yo quiero aprender esta lección. O sea, hay gente que le entra mucho a eso, o sea, hay gente que así como hay gente que llega de repente conmigo y me dice, Dios mío, ¿por qué a mí?
Porque tú te metiste en esta situación, ¿no? Porque tú estás eligiendo esta situación y tú estás tratando de verlo desde esa perspectiva. Si llegas cruda a la clase, pues claro que no vas a entender y te vas a estar quejando toda la clase. En cambio, si tratas y dices, bueno, voy a enfrentar esto porque es algo que tengo que aprender a fuerza, o sea, mi trabajo es ese, ¿no? Las personas que llegan muchas personas a decir, nada más quiero entender, o sea, no quiero saber cómo librarme de este problema. Quiero saber qué tengo que aprender de eso y cuál es la mejor vía para poder enfrentarlo y entenderlo, ¿no? Entonces, por eso yo digo, el trabajo de conciencia del entender que tenemos lecciones, que tenemos cosas que aprender, que no somos perfectos, que no somos que sí somos seres de luz, pero el hecho de que seamos seres de luz no quiere decir que somos seres maravillosos que no cometen errores, ¿no? El entender que tengo mis propias broncas, que mi energía me va a pedir también como cierto reclamo, o sea, yo lo explico también mucho con mi carta astral, yo tengo muchos posicionamientos muy importantes en Escorpio, que cuando se van a la sombra soy bien cruel, ¿no? Entonces yo siempre digo, yo tengo Marte en Escorpio, yo soy mala de naturaleza, yo de naturaleza, yo lo primero que quiero hacer es castigarte, pero voy a terapia y soy budista, ¿no? Entonces, mejor lo meto. ¿Qué otra cosa es Marte en Escorpio? El ritual, ¿no? El trabajo profundo, el irme a mi propia sombra, ¿no? Entonces digo, bueno, pues ya lo conecté con algo mejor, ¿no? A partir del conocimiento y del entendimiento y de mucha terapia, mucha terapia. Oye, Mina, y yo te quiero preguntar, la verdad es que todo lo que nos estás compartiendo es muy interesante y tú has ido desarrollando como tu propia corriente, no corriente como nos decías, yo me inventé mi propio tipo de sesión chamánica, Sí. pero me imagino que hay un origen del chamanismo, o sea, si tú me pudieras decir, el primer chamán vivió en África en el siglo tal, ¿de dónde viene, dónde surge, cómo se... No, no hay necesariamente documentado quién fue el primer chamán de la historia. Yo me atrevería a decir, pues no sé, Moisés, ¿no? O sea, José el Soñador fue el primero que empezó a trabajar con sus propios sueños, ¿no? La historia de José y de Abraham. Pero como hay muchas vertientes y hay muchos tipos diferentes, siempre nos remitimos justamente, sí a Egipto, pero mucho más a la parte de Medio Oriente, ¿no? Porque además también es lo que más está documentado, o sea, no hay mucha documentación de esas épocas de este lado en Mesoamérica, entonces no hay mucho que podamos rascarle. La historia está contada por quien quiso contarla. Entonces, pero si nos vamos y le rascamos, tiene orígenes, o sea, cada cultura va a tener su versión de chamanismo, aunque no le llamen chamanismo. Cada cultura va a tener sus primeros sacerdotes y sacerdotisas que trabajaban a partir del conocimiento trascendental y del entendimiento del universo. En Medio Oriente fue la cábala, ¿no? O sea, la cábala fue justo el entendimiento del cielo y del reconocimiento de lo que era la energía, ¿no? Mientras que en el Tíbet y en toda la parte como de esta zona tibetana y más arriba siberiana, va a tener como esa vertiente. Entonces, cada una va a tener lo suyo. Pero los que o sea, la cuna de lo que se considera el chamanismo es Siberia. O sea, Siberia es la primera parte en donde sí se empezaba a poner ya como en un nivel de, no solamente de sacerdote que te va a venir a sanar y curar, sino también es el que tiene como ese conocimiento y te puede ir abriendo puertas, y además el que ya empezó a poner culturalmente la figura del chamán más alto. Pero pues también vaya, en Grecia los filósofos que eran los conocedores y los que tenían el conocimiento, pues eran también los que tenían ese lugar privilegiado de sanación de otros, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay como un espacio así súper puntual, pero por lo menos el chamanismo que yo practico, su cuna es Siberia y Tíbet. Ok, ok, qué interesante. Sí, jamás hubiera, yo pensaría justo África, que sabemos que muchas Ujú. religiones vienen de allá, o inclusive hablando del budismo del sureste asiático, pero nunca Sí, hubiera pensado en Siberia. sí, Siberia, las montañas siberianas era donde se iban los pensadores y los ahora conocidos como chamanes a rascarle al entendimiento. Pero, por ejemplo, también hay chamanismo nativo americano. O Ok, sea, y a ese se le llama camino rojo. Y el camino rojo de los nativos americanos es también una cosa impresionante, o sea, de ir a verlos cómo se van y se trepan en las montañas en Arizona a meditar
30 días allá arriba sin agua y sin comida y sin nada, ¿no? Es Wow. una cosa muy impresionante. Yo tengo un amigo que hace temazcales de Camino Rojo y hacen unas depuraciones energéticas súper, súper fuertes. Ok. Sí. Wow. Oye, y por ejemplo, o sea, ya nos contaste que eres acuario y que te encanta, o sea, como el estudiar y el investigar y todo. Mi hermana también es acuario y también es muy súper científica y así. Sí. Pero yo te quería preguntar, o sea, empezaste a estudiar la Biblia primero, ¿no? Y después, ¿escuchabas el horóscopo en el radio? O sea, ¿cómo fue que llegaste o sea, a la parte como de la astrología Ujú. y luego al tarot? O sea, ¿cómo empezó todo eso? ¿Cómo empezó toda la parte? Pues todo empecé primero por la cábala, ¿no? Porque cuando descubrí mis diferencias irreconciliables con la Iglesia Católica, yo dije, bueno, pero vaya, la filosofía de la religión católica sí me gusta, ¿no? O sea, me parece una religión hermosísima que habla del perdón, que habla del entendimiento del otro, del aceptar a tu hermano, o sea, está bonito, ¿no? Entonces yo dije, a ver, le voy a rascar. Y entonces descubrí que la base filosófica del catolicismo, del judaísmo y del islam era la cábala. Y luego me enteré que Madonna puso de moda la cábala porque ahí andaba con su hilito rojo por todos lados a principios de los 2000, entonces yo dije, a ver, ¿qué es eso, no? Y entonces todo el mundo la juzgaba y me acuerdo que muchos decían, es que ¿cómo es posible que sea cabalista si ella no es judía? Y ahí fue donde se descubrió como la onda del, pues es que la cábala es la disciplina espiritual detrás del judaísmo, no tienes que ser judío para practicar cábala y para entender, tener una cosmovisión cabalística. Y sorprendentemente, también la cábala es madre de la astrología, ¿no? Entonces, de ahí dices, ya tiene sentido que tres reyes magos hayan ido siguiendo una estrella que realmente pues era Júpiter, que es el planeta además de la divinidad, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Le empecé como a rascar por ahí. Pues los horóscopos pues, en el periódico y en el radio y tal, pero como que nunca me había clavado tanto hasta que empecé a conocer de Cábala y empecé a entender eso. Pero yo creo que el punto, porque yo investigaba y le rascaba y veía, ay, a ver qué signo soy, qué elemento es ese signo, y medio ahí investigar poquito. Pero pues sí, la verdad es que las mujeres salvan y las mujeres han sido las que me han ido guiando por diferentes caminos, ¿no? Entonces, mis amigas me decían, a ver, léenos el horóscopo. Y luego me preguntan, ¿pero por qué dice eso el horóscopo? Y yo dije, oigan, sí es cierto, ¿por qué? ¿Por qué el horóscopo me habla de estas cosas y medio a veces le atina, ¿no? Y entonces me puse a investigar, pues, qué era la astrología y empecé a rascarla en internet para ver qué representaban ciertas cosas. Una de las cosas en ese punto a las que entré y que creo que fueron muy clave, cuando empecé a trabajar o más ni siquiera trabajar, porque pues era rascarle y yo investigar por mi cuenta en mi casa, en mi computadora y hasta las 3 de la mañana, leyendo cosas rarísimas en internet, eh, fue la Wicca, ¿no? Toda la parte ritual de la Wicca, que la Wicca ya es una religión pagana de Europa, que parte a partir que nace a partir de la cultura europea alta, ¿no? De todo lo sajón. Entonces, ahí fue donde empecé a meterme yo en rituales. Fue la primera vez que yo puse un altar, cuando entendí que la Wicca hablaba de procesos naturales de la tierra. Yo dije, esto me hace sentido, ¿no? Me hace sentido que la primavera tenga una energía, que el otoño tenga otra energía y que esto vaya generándose diferente. Yo dije, es que a mí me hace sentido porque sí es cierto, todas las cosas que yo quiero que pasen, si las armo en marzo, abril, para septiembre, octubre estoy viendo su resultado. Entonces dije, esto es un ciclo natural de primavera contra otoño. Y ahí empecé a entender más todavía la astrología, ¿no? Me gustaba mucho el tarot, ¿no? O sea, yo quería aprender a leer el tarot, pero me parecía rarísimo y me parecía que era muy difícil porque eran muchas cartas. Mi hermana empezó a aprender el tarot, ella también es bruja y ella trabaja más con
Bueno, no es necesariamente bruja, ¿no? Mucho tiempo le entró como a la brujería, pero ella pues, es más budista y le entra más como al entendimiento a partir de las plantas medicinales. Pero ella empezó a aprender a leer el tarot porque se encontró un libro y entonces empezó también a rascarle y a aprender. Y yo quería aprender de tarot y entonces empecé a estudiarlo, pero yo no tenía un tarot, tenía un tarot de app, ¿no? Tenía una app de tarot y le echaba las cartas a mis amigas con esa app de tarot. Y empezaba a leer y empecé a entender cosas. Y luego mi mejor amigo, un día Mi mejor amigo es la persona más escéptica del mundo, pero que es de verdad mi hermano mayor, ¿no? Y siempre ha sido como un, yo te ayudo, yo te apoyo, yo te doy. Entonces él me regaló mi primer tarot. Y luego leí que era de buena suerte que alguien te regalara el primer tarot, porque era como un regalo de una entrega de poder, ¿no? Y de conocimiento. Lo puedes comprar tú, por supuesto, pero pues, si te lo regalan, trae bendición, ¿no? Y más de una persona doble Virgo, súper escéptica, que te ama profundamente, que no te entiende nada, pero te ama profundamente, ¿no? Y así de, ten ya, ponte a leer el tarot. Y entonces empecé a estudiar la historia del tarot. Y en la historia del tarot, también al mismo tiempo que estudiaba astrología, estuve como cachando simbolismos y la historia, y que sí, Pamela Colman había dibujado el Tarot Rider. Me clavé mucho en eso y empecé a practicar con mis amigas, ¿no? Empecé a practicar con mis amigas eso, empecé a practicar con mis amigas astrología, todo era de esa forma. Como que todo fue muy informal hasta 2018, que yo ya estaba en clases de chamanismo y tenía yo una perrita que se enfermó y era un dineral, ¿no? Entonces una amiga me dijo, léeme el tarot, diseña una tirada, léeme el tarot y te lo pago. Yo dije, ay, ¿cómo crees? Me dijo, practica, nomás para que lo practiques, ¿no? Entonces diseñé una tirada, le dije lo que yo había encontrado y lo que yo interpretaba todavía con mi librito en la mano de lo que yo estaba interpretando. Y ella fue la primera que me pagó 100 pesos, ¿no? Me pagó 100 pesos porque le leyera el tarot y ella empezó como siempre, las amigas salvan. Empezaron mis amigas, tengo una amiga que lee el tarot, tengo una amiga que lee el tarot, tengo una amiga, a todo mundo le andaban contando el chisme de que tenían una amiga que leía el tarot. Y me empezaron a llenar de gente y de citas ya trabajaba yo, o sea, yo trabajaba de 9 de la mañana, no, de 8 de la mañana, porque aparte vivía en Monterrey y en la cultura ya es tempranito, 8 de la mañana a 7 de la noche. Y llegaba a mi casa a 9 de la noche a echarle el tarot a alguien a distancia, ¿no? Vía Zoom, porque pues alguien me lo estaba pidiendo, ¿no? Alguien me había pagado para que lo hiciera. Y luego, pues yo creo que llegó un punto en el que yo ya no podía más con la conciencia, ¿no? O sea, yo los fines de semana estaba dando terapia porque yo ya había terminado la maestría en psicoanálisis. Entonces, los fines de semana estaba dando terapia y estaba dando tarot. Y entre semana yo trabajaba en publicidad. Y entonces soy acuario, tengo mi conciencia, me carcome, ¿no? Todo tiene que ser lógico y tener un sentido, ¿no? Entonces, pues no decidí, me empecé a sentir incómoda con mi trabajo. O sea, ya me sentía incómoda, ya me molestaba tener que llegar a la junta a las 9 de la mañana para un estatus que yo no quería tener, para un proyecto que no me gustaba y no me interesaba, y ya todo el tiempo estaba pensando, ahorita que termine la junta, voy a terminar de leer ese texto que encontré en internet sobre los nodos lunares y no sé qué. No, o sea, ya nada más estaba yo, piense, piense, piense que yo quería aprender más de eso y practicar más con mis amigas y escribir una carta natal a ver qué me encontraba. Y pues hasta que hice una brujería de apertura de caminos, hice una ceremonia de apertura de caminos y me puse como a invocar a Ganesh, que es mi santo patrono, que es el que abre los caminos y el que te dice, si las cosas son para ti, te las voy a dar, pero si no son para ti, de una vez te las voy a quitar para que no te andes distrayendo, ¿no? Y pues lo hice no mucho, lo hice 3 días y al tercer día mi jefe me avisó que pues iban a desaparecer el área en la que yo trabajaba y que para que yo pudiera conservar mi trabajo me iban a tener que cambiar de área, iba a ser un relajo, iban a tener que correr a mi equipo, era una broncota y pues se me ocurrió decirle, te tengo una mejor propuesta, córreme a mí. Córreme, quédate con todo tu equipo y así yo me puedo dedicar a lo mío, ¿no? Y como buen acuario me acuerdo que me dijo, pero ¿qué vas a hacer, mi ánimo? Que te pongas a leer las cartitas, ¿no? Y yo le dije, honestamente preferiría con lo de mi liquidación poner un anafre en la esquina de mi casa y ponerme a hacer quesadillas, porque me queda muy buena la tinga.
Y prefiero mil veces, como buen acuario, vivir yo por mi cuenta y hacer mis cosas por mi cuenta. Y pues negocié mi salida y me salí. Y ya luego llegó el 2020 y me aterró la idea de no poder tener mi consultorio porque pues ya estaba yo encerrada. Pero pues la verdad es que 2020 también cambió la perspectiva de todo. O sea, la gente empezó a buscar terapia y la gente empezó a buscar tarot y la gente empezó a buscar astrología porque pues estaban en su casa lidiando consigo mismos. Y eso fue lo que a mí me levantó muchísimo. O sea, desde entonces ya sigo yo haciendo esas cosas y aunque tengo otros proyectos y hago otras cosas y ahorita estoy empezando con un nuevo negocio y así, lo que más a mí me deja ahorita y me da mucha risa porque cuando me preguntan, pero ¿tú de qué vives? O sea, ¿con qué pagas tu renta? Yo digo, el 30% de mis ingresos vienen de psicoterapia. El otro 70% son puras brujerías. Pura brujería. Pero qué importante es eso, ¿no, Mina? O sea, hacerte, o sea, decir, te doy todas las cartas y me hago disponible a ti para que me quites lo que no es para mí y me pongas lo que sí es. Y aunque me dé miedo que viene el 2020, que no sé qué voy a hacer, pero nadie sabe tampoco, sé que algo vendrá y algo bueno saldrá de todo esto. Yo pensaba en 2020, o sea, cuando terminó 2019, me acuerdo que fui al centro de Cábala de la Ciudad de México a ver el horóscopo del año, ¿no? Y cuando nos empieza a decir la maestra de astrología, ¿no? Pues que Marte va a estar en Aries y entonces va a estar entrando y saliendo y no sé qué, y va a conectar con Saturno en Acuario y entonces Júpiter en Acuario. Yo me acuerdo que terminando la clase me acerqué a ella y le dije, oye, es que esto es guerra. O sea, yo veo una guerra, yo siento que va a haber una cosa de una guerra mundial horrible que va a acabar con todo, ¿no? Y tengo terror de lo que vaya a pasar porque pues yo estoy empezando mi negocio todavía yo decía, a mí me preguntaban, ¿a qué te dedicas? Y yo decía, yo soy terapeuta, para que la gente no se asustara, ¿no? De que pues en realidad pues era chamana y era bruja, ¿no? Y le dije, yo estoy empezando mi negocio, ¿no? Y ahí viene la guerra. Y me dijo, pues sí, hija, pero acuérdate que en tiempo de guerra el que especula sale ganón, ¿no? Y yo dije, ay, no, ¿qué es esto? Qué feo, qué horrible, ¿no? Yo no quiero abusar de las cosas. Y me acuerdo mucho que a mí me daba mucho ese terror, porque aparte yo sí sabía que iba a haber algo, ¿no? No me imaginaba que pues, iba a ser un tema biológico, ¿no? Yo me imaginaba que iba a haber una derrota y en mi cabeza era, bueno, pero yo vivo en Latinoamérica, ¿no? Y los latinoamericanos no nos metemos, sufrimos las consecuencias pero no vamos a la guerra, no, nosotros somos diplomáticos, ¿no? Nosotros tenemos suficientes problemas en Latinoamérica como para andarnos metiendo a guerras mundiales, ¿no? Entonces, me daba mucho miedo, me dio mucho, mucho miedo. Fueron temporadas y además yo también teniendo que lidiar con la pandemia, o sea, también encerrada en mi casa Claro. y con un montón de responsabilidades y sin saber si iba a tener un sueldo fijo, ¿no? Y además, pues acababa de renunciar a mi trabajo, entonces no tenía seguro, ¿no? Si me enfermaba, pues corría por mi cuenta y no me podía dar COVID porque pues yo además era proveedora de mi familia. No, fue un caos, Sí, pero pues me acordé mucho de mi maestra y me acordé y dije, pues ni modo. Entonces, como que le luché desde la terapia, pero los primeros 6 meses de la pandemia de 2020 nadie quería terapia, todo el mundo quería vivir en la vacación o estábamos claro. internados y no queríamos nada. Y hasta que empecé a decir, bueno, o sea, yo soy tarotista. Y el tarot fue, todo el mundo dijo, a ver, yo sí tengo dudas. Y a ver, pues no me quita nada, es vía Zoom, ¿no? Claro. Después de ahí reventó. ¿Cómo podemos diferenciar a un chamán estudiado, un chamán que nos dé luz, que nos haga llegar a la conciencia como tú, que es profesional, que entiende muchas cosas, que ha llevado muchísimo estudio y documentación, pues a un charlatán, ¿no? Que en estos casos, digo, muchas veces se les denota así como el chamán, ay sí, el que te hace la limpia con la gallina y con el huevo y no sé qué. Y entonces yo hay veces que, pues, ¿cómo podemos distinguir quién sí y quién no? Te va a llevar al camino de conciencia. En el momento en el que te empieza a decir, alguien te hizo una brujería y te voy a cobrar tanto por quitártela, ya desde ahí ya estás viviendo o sea, ya estás lidiando con una persona que no se está metiendo en tu energía,
que no está haciéndote responsable de ti, ¿no? Si te ofrecen, o sea, esa confrontación contigo misma, eso es lo que te va a decir, ah, no, pues sí tengo que echarle ganas y sí es una bronca mía, ¿no? Hasta si te encuentran algo pegado, uno dice, bueno, ¿y por qué fuiste ahí? ¿O por qué si sentiste como esa sensación? No sé qué, ¿por qué no mejor cuidas tu energía y te manejas mejor con otras personas? O sea, no es un tema de que te vayan a echar la culpa a ti de todo, pero sí te van a responsabilizar de tu energía. En el momento en el que te empiezan a ser responsable de ti y de tu conciencia, en ese momento vas a decir, ah, no, pues sí estoy con alguien que sí me está queriendo sanar a mí, ¿no? Pero si te empiezan a querer cobrar 850 pesos por cada limpia y vas a necesitar 7 limpias para poderte quitar el maleficio, ya desde ahí dices, no, pues esta persona lo que quiere es sacarme la lana. Claro. Oye, bueno, quiero enfatizar dos cosas que mencionaste hace unos minutitos. Número uno, quiero, porque hablas tú mucho de los horóscopos y de la importancia de los horóscopos, pero es importante decir que la astrología no solamente son los No, y de hecho es lo que menos me gusta, los horóscopos de la Los astrología. horóscopos es una parte mínima de todo lo que dice astrología, ¿no? Inclusive a mí me han dicho es que cuando leemos el horóscopo ni siquiera deberíamos buscar nuestro signo, deberíamos ir Es el a ascendente. nuestro ascendente. Sí. Entonces, bueno, eso es importante que la gente no se quede con la idea de, ah, es que la astrología es lunes, ¿qué me va a pasar hoy? Porque soy Cáncer o soy Piscis. Y la segunda cosa que también quiero enfatizar es el tema de la brujería, porque tú te automencionas como bruja y dices, mi hermana también es bruja y tal, pero es una brujería no en el entendido negativo, ¿no? Justo ya lo mencionaste sobre el tema de la luz. Entonces también, porque la palabra bruja de repente tiene una connotación negativa, pero importante mencionar que aquí es lo positivo, ¿no? Como A mí me estos gusta. rituales energéticos. A mí me gusta por la carga que tiene la palabra bruja. O sea, y mucha gente me pregunta eso, me dicen, pero ¿a poco sí te gusta que te digan bruja? Y yo, a mí me encanta que me digan bruja, me fascina. Los diminutivos me chocan, o sea, ese brujita, yo digo, yo no soy una brujita, yo soy una bruja ahí trepada en el cerro al amanecer, invocando a Ganesh, ¿no? O sea, no me gusta ese, ay, brujita, porque siento que lo minimizan y se vuelve una cosa de Halloween. Pero el tema bruja para mí, soy feminista, entonces que me digan bruja me gusta porque pues la gente se espanta. Tiene una connotación negativa, tiene esa connotación de ella era bruja y hay que quemarla, ¿no? Entonces para mí me gusta ponerme el estandarte y decir, si soy bruja, a ver, quémame, ¿no? O sea, sí soy bruja, pero también es porque soy acuario y pues me gusta llevarla contra y me gusta ser rebeldona, pero me gusta mucho, me gusta como tomarlo como estandarte porque pues hubieron un montón de mujeres en este mundo que tuvieron ese acceso al conocimiento, que trabajaron desde el conocimiento, que ayudaron a otras mujeres desde el conocimiento y que esa palabra las etiquetó de tal manera que pues terminaron en una hoguera, ¿no? Entonces para mí sí es como yo lo cargo y yo lo uso por respeto y por honor y porque pues solamente éramos mujeres que sabíamos que pues el té de orégano tiene sus ventajas, ¿no? Que la ruda tiene sus ventajas, que el seguir tu ciclo con el tema de la luna también tiene sus ventajas. Era conocimiento trascendental que pues nos fue señalado y esa era bruja, sí, sí soy. Me gusta, pero pues porque me gusta que la gente se espante. Pero sí, definitivamente tiene su connotación negativa y conserva como esta idea de que pues la hechicería es mala y tal. Entonces por eso me autonombro bruja, porque me gusta. Muy bien. Oye, Mini, ya para cerrar, rapidísimo, si pudiéramos concluir en ¿para qué nos sirve una consulta contigo? ¿Tú dirías que es hacer un trabajo de conciencia para responsabilizarte de ti? Sí, es un trabajo de conciencia y de energía, de autoconocimiento mental, emocional, espiritual y energético, en el que a partir de ahí vas a poder entender cuáles son tus bloqueos, desde dónde tú estás partiendo, por qué las cosas no se te dan, ¿no? Y eso, pues, porque no se te van a dar si tú no te abres a que te lleguen. Es abrir conciencia, es entendimiento de ti mismo. Para eso servir con un chamán. Perfecto, muy bien. Oye, Mina, y déjanos tus redes sociales también, ¿dónde te puede encontrar la gente que nos escucha?
Tengo una paginita de Instagram que se llama Verde Esmeralda MX, todo junto con una sola E, Verde Esmeralda MX. Ahí subo información de astrología, información de tarot, más de astrología que de tarot, porque ahorita ando muy clavada con la astrología. Muy poquito como de chamanismo y trabajo energético, y ahí estoy como todos los días subiendo cosas nuevas. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por este episodio. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Miyu. Muchas gracias a ustedes, chavas. Ay, súper. Nos encantó tenerte aquí, Mina. Muchísimas gracias por darte este tiempito y platicar con nosotros y aportar todo tu conocimiento para que pues todos podamos crecer en conciencia y tener una mejor versión de nosotros mismos en este plano terrenal. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Me encanta hablar de estas cosas. Muchas gracias, Mina, y también no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como encuentrosdeluz.podcast en Instagram y Encuentros de Luz Podcast en YouTube. Suscríbanse para que les llegue todo nuestro contenido y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, chicas. Adiós.